de sitios web y saben que no todos tienen la misma distribución en cuanto a los elementos. Pero siempre encontramos características principales como por ejemplo algún encabezado o información que se encuentra en la parte superior. Siempre tenemos un contenido principal y siempre hay contenido que se coloca en la parte inferior. ¿Sí? Después hay variantes entre el contenido principal que se encuentra en el medio, ¿sí? Y podemos ir viendo cómo se puede jugar con la distribución de esos elementos. Entonces, dijimos que HTML lo vamos a usar, digamos, lo vamos a utilizar en conjunto con CSS, que es un lenguaje de estilo en cascada, y después con JavaScript para empezar a darle no solamente estética a nuestras páginas web o a nuestro sitio web, sino que también vamos a darle interactividad para poner a disposición otras herramientas para el usuario. Bien, esto es el resumen que tenemos que tener en cuenta siempre cuando vamos a empezar a trabajar en la parte de diseño web. Siempre vamos a tener como resultado un conjunto de eh, documentos de HTML vinculados con código CSS y de JavaScript. Bien, en cuanto a la estructura, nuevamente decimos que entre las partes fundamentales, y acá ya vamos a la anatomía de lo que es la página web, ¿sí? Empezamos a ver que vamos a encontrar en HTML un cierto orden en cuanto a las etiquetas que nos provee el lenguaje. La primera de ellas vamos a ver que es doctype, después vamos a ver que en orden de jerarquía y bueno, le van continuando el resto de etiquetas que se pueden ver. El doctype HTML lo que indica al navegador, siempre a partir de ahora lo que nosotros vamos a ir eh, hablando, es para tener en cuenta que todas las consideraciones que tenemos es para que podamos darle la información correcta al navegador y a los motores de búsqueda, indexadores de búsqueda, ¿sí? Que permitan ofrecerle el contenido correcto o más adecuado. ¿Sí? Entonces es importante, como dice, incluir la declaración porque el navegador, ¿sí? Va a interpretar el contenido según el tipo que le coloquemos. Una pregunta que me hicieron es, ¿funciona si es que no coloco el doctype y el resto de las etiquetas? Sí, funciona, no hay problema porque digamos, la estructura básica de una página web, ¿sí? Arranca con las etiquetas de apertura y cierre de la etiqueta HTML. Pero, digamos, los navegadores pueden interpretar que si no se encuentra la etiqueta de .type, va a inferir en que se trata de una web o de una página web escrita con una versión anterior de HTML, ¿sí? Lo cual en este caso no queremos, porque se van a producir problemas de compatibilidad para poder visualizar el contenido. O en el peor de los casos, que simplemente no se pueda visualizar. Entonces, por eso que se agrega, digamos, lo que es la etiqueta doctype. Y en este caso, HTML es la raíz de todo el contenido de la página. Y bueno, como dice, tiene que estar contenido dentro de la etiqueta del doctype, con la diferencia de que no tiene apertura y de cierre. La etiqueta doctype simplemente lo escribimos una vez. Bueno, por otro lado tenemos lo que es el head, y acá vamos a hablar de un tema particular que son los metadatos, ¿sí? Y también información relacionada al contenido de nuestra web. Bueno, en esta sección del documento HTML contiene, como dice, información sobre esa página en la cual se encuentra, pero hay una diferencia que es interesante, y es que en las páginas web nosotros no podemos visualizar este contenido, ¿sí? A excepción de lo que es el title, ¿sí? Que eso sí, vamos a ver después cómo podemos modificar el título en la pestaña, por ejemplo, cuando tenemos una pestaña, modificamos la etiqueta title y eso sí lo podemos visualizar. Pero después tenemos otras etiquetas como las meta, por ejemplo, para indicar, por ejemplo, qué codificación de caracteres estamos utilizando, si UTF-8, si alguna codificación de ISO,
y esto tiene que ver con, bueno, las regiones en las cuales estamos trabajando y queremos que haya una mayor compatibilidad de los caracteres para con esas regiones desde donde se accede a nuestro sitio web. Y después, bueno, es importante incluir, digamos, la sección del head, como dice, porque nuevamente ayuda al navegador a comprender mejor tanto el contenido y sobre todo también la parte de indexación. Y van a ver que muchas de las etiquetas y en la mayoría de las partes vamos a mencionar lo que es esto de mejorar la indexación y ayudar a la comprensión de lo que es el navegador. Lo vamos a ver muy repetidamente, porque en las primeras versiones o las versiones anteriores, todo lo que tenía que ver referido al contenido de la página web se colocaba dentro de estas etiquetas de apertura y de cierre llamado head. Pero al día de hoy, los motores de indexación ya no se fijan solamente en el apartado del head, sino que también analizan todo el contenido de nuestra página web según cómo está estructurado y con qué etiqueta está estructurado, y entonces puede obtener más información sobre ese sitio para ofrecer una mejor experiencia. Entonces, esa es la consideración que tenemos que tener, digamos. Si bien en el GEAD se encuentra esto, pero los motores de búsqueda hoy en día ya analizan prácticamente gran parte o en su totalidad de una página web. Después, respecto a la etiqueta body, que acá es donde ya vamos a empezar a trabajar mayormente nosotros, que tiene que ver con el contenido en sí, el contenido visual de lo que es una página web. Lo vamos a ver siempre entre las etiquetas de apertura y de cierre del body. Como dice, todos los elementos que representan el contenido visible de la página deben estar contenidos dentro de lo que es la etiqueta body. Puede ser que tengamos elementos que, si bien están dentro de las etiquetas body, quizá estén ocultos, así que eso puede ocurrir. ¿Sí? Por eso dice que todos los elementos que representan el contenido visible. Bien. Entonces, vemos cómo podemos armar en sentido de una estructura de jerarquía, ¿sí? Ya viendo en su totalidad cuáles son las etiquetas de apertura y de cierre, ¿sí? Podemos ver que la que contiene a todos es HTML, y después dentro de ella tenemos dos secciones que son, o dos partes principales que tienen que ver con la información que se coloca dentro de la etiqueta head que veníamos hablando, y después lo que tiene que ver con el contenido de la página web. Entonces, la estructura básica que ustedes tienen que cumplir siempre a la hora de escribir, y sobre todo que tienen que atender, que tienen que tener cuidado de que siempre tengan su respectiva etiqueta de cierre, es lo que están viendo en pantalla. Bueno, los elementos HTML, ¿no es cierto? Dijimos que HTML nos ofrece una serie de etiquetas para que nosotros podamos definir el tipo de contenido o dar formato al tipo de contenido que estamos intentando visualizar en pantalla, ¿sí? Entonces, vamos a encontrarnos con etiquetas que nos van a permitir mostrar contenido de texto, imágenes, formularios o cualquier otro tipo de contenido multimedial. ¿Cómo luce una etiqueta HTML en conjunto y cómo interactúa su contenido con él? Vamos a tener, por un lado, las etiquetas de apertura y de cierre para ciertos elementos HTML. La verdad es que en la mayoría de elementos HTML tienen apertura y cierre, pero no todos. Entonces, en esta etiqueta de apertura nosotros colocamos el nombre de la misma, bueno, luego colocamos el contenido, y después colocamos el cierre. Entonces, el elemento HTML formatea o da formato al contenido que se encuentra entre cada una de las etiquetas. Entonces, llamamos a todo esto como un elemento H1. ¿Sí? Y el H1, bueno, ya vamos a ver con el paso de las clases, vamos a ir viendo que repetidamente vamos a decir, bueno, el elemento H1 lo utilizamos para el título. Queremos colocar un párrafo, bueno, utilizar una etiqueta P. ¿Sí?
y así sucesivamente con el resto de las etiquetas. Ahí está. Bien. Adentrándonos más en el tema de las etiquetas, los tipos de elementos, vamos a ver las principales, por supuesto, porque no podemos abarcar todas. Quizá en alguna práctica vamos a ir explayándonos más, y si ustedes tienen alguna con la cual se toparon o no saben de qué se trata, pueden consultárnosla y vamos a ver de qué información podemos representar o para qué se utiliza. Tenemos lo básico, que es para construir una página web, que son las etiquetas que nos permiten hacer títulos y subtítulos. Luego tenemos las etiquetas P para poder hacer párrafos, y también las etiquetas IMG para poder representar lo que son las imágenes en un documento HTML. Además, tenemos lo que seguramente ustedes entran a una página web y por lo general van a ver listas de ítems o menús que tienen una lista de botones o menú desplegable. Sí, por lo general se suelen hacer con una combinación entre las etiquetas UL y LI. Para poder comprender mejor cómo es que se utilizan, tenemos que saber qué es lo que hacen. UL hace referencia a unordered list, digamos, hace referencia a una lista desordenada. Y en el caso contrario, tenemos a ordered list, que a diferencia de UL, que muestra el contenido en forma de viñetas, ¿sí? De ítems marcados con viñetas, en el caso de OL lo que hace es dejarnos una lista de ítems numerados. Después tenemos las etiquetas A, que estas nos van a permitir poder vincular, hacer enlaces entre las páginas web, ¿sí? Y además vamos a poder referir, digamos, navegar entre las páginas web, colocando enlaces en diferentes secciones para que, digamos, podamos redirigir al usuario hacia el contenido que está intentando acceder. Esto es importante, digamos, lo de las etiquetas A, porque mucho de la experiencia de usuario, vamos a ver que en los primeros desarrollos que hagamos, va a tener un papel fundamental, porque todo el documento HTML o todo el contenido de nuestra sección va a estar dividido en categorías. Entonces, nosotros no vamos a escribir todo nuestro código o todo el sitio web en una sola página. Entonces vamos a ir enlazando cada una de las páginas y redirigiendo al usuario por las secciones que le interesa, digamos. ¿Sí? Ahí en la vista, No se te escucha. O no sé en si la, soy yo nomás. pregunto, en la orden list, las listas ordenadas, las desordenadas, abre y cierra distintos. Que vi que abre como UL y cierra LI. No, se usan en combinación. Tenés UL, lo vamos a ver en la práctica, pero tenés UL, que es la apertura, y siempre cierran con una barra. Igualmente, podés apreciarlo de esta forma. Tenés siempre el nombre de las etiquetas, tanto para la apertura como para el cierre, se llaman igual. Y la diferencia por ahí radica en que para poder identificar si es una etiqueta de cierre, te vas a encontrar con una barra que precede al nombre de la etiqueta. Entonces, cuando hablamos en este caso de H1 y H6, no hablamos, por ejemplo, de apertura y cierre. Son dos cosas distintas. Sería, digamos, H1 y barra H1, H6 y barra H6, UL y barra UL. En este caso lo que dice es que se utilizan juntos para crear listas no ordenadas, ¿sí? El elemento UL define la lista, es decir, que primero tenés que crear las dos etiquetas, la de apertura y de cierre, ahí bueno lo puso Francisco, y después con LI vas a colocar los ítems dentro de las etiquetas de apertura y de cierre. Sí, no te preocupes, que lo vamos a ver en la práctica. Después tenemos, bueno, la contraparte, digamos, que es colocar listas ordenadas con la etiqueta OL. Pero siempre para referenciar a los ítems utilizamos, digamos, la etiqueta LI. ¿Se comprendió?
Bueno, entonces, perfecto. Entonces, más o menos de esta forma, podemos dar cuenta de cómo los elementos HTML por sí solos dan algún tipo de formato. ¿Sí? Podemos ver que cambian el formato del contenido, del mismo contenido, en un documento HTML. Podemos ver que cada uno por sí solo ya aplica una cierta configuración, de manera tal que podamos ver el texto o más grande o más pequeño, digamos, como en el caso de lo que es la etiqueta H1 respecto de las otras etiquetas H. Bueno, entonces después, un poquito más hablando de la anatomía, vamos a ver que estas etiquetas HTML no se denominan de la misma forma siempre, ya que pueden tener, perdón, lo que son los atributos. Y esos atributos lo que van a hacer, como decíamos recién, ayudar a seguir formateando lo que es el contenido que las contiene, ¿no es cierto? Entonces ese contenido vamos a poder darle alguna configuración adicional para que vaya cambiando o el tamaño, cómo se visualiza, o inclusive resaltar, entre otras características que podemos aplicar, digamos. Pero estos atributos, digamos, tenemos que ver cómo podemos hacer para incorporarlos en las etiquetas. Sabíamos hasta el punto anterior que teníamos una de apertura, una de cierre, pero ahora se agregan lo que son estos atributos, que siempre tienen un nombre, tienen el signo igual, y luego entre comillas se coloca el valor, digamos, que se aplica. Es decir, entonces, este atributo class podemos decir que tiene el valor normal. Entonces, en un párrafo, cuando indicamos que hay una clase de tipo normal, va a aplicar la etiqueta P más la siguiente configuración, un cierto formato a lo que es un párrafo. Y este párrafo, como siempre, hablamos del contenido de las etiquetas. Acá abajo pueden ver un ejemplo, ya cuando veamos CSS, no es este el caso, pero acá tiene un ejemplo de un atributo que lo que hace es aplicar un color azul. Fíjense que tiene el atributo, el nombre es en este caso ya no class, sino que es style. Tiene el signo igual porque se va a igualar a lo que es el contenido, ¿sí? Al valor del atributo. Y eso se le va a asignar a lo que es style, que es una propiedad, más adelante lo vamos a ver, y le asigna el valor blue. Entonces todo nuestro párrafo va a quedar en color azul. Esto lo pueden practicar si quieren ahora cuando vayamos a la parte de práctica. Bien, semántica, importancia en la accesibilidad y el SEO. Hasta ahora vimos etiquetas genéricas, ¿sí? Que está bien, podemos decir que tienen atributos, pero no nos aportan mucha más información que saber si es un párrafo, es un H1, y más que eso no podemos, digamos, ¿sí? Ahora tenemos que empezar a hablar de semántica, es decir, vamos a hablar de, bueno, el objetivo que tuvo la WWW, digamos, para hacer que la información que colocamos en las páginas web le puedan dar un contexto o mayor información a lo que son los navegadores y los motores de indexación de contenido. Sí, de vuelta volvemos a lo que yo les decía, ¿sí? Todo lo que la evolución de la web está orientado a que podamos ofrecer una mejor experiencia, podamos tener tecnología más eficiente, ya que cuando busquemos algo en Internet lo vamos a encontrar con mayor rapidez, ¿sí? Sin gastar menos recursos, o sin gastar más recursos, mejor dicho. Entonces, la finalidad de utilizar la web semántica es que podamos brindar ese contexto a los navegadores. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? También vamos a brindar accesibilidad porque al poder darle un mayor contexto y entendimiento a lo que son los motores de indexación, podemos ayudar a personas con discapacidad, por ejemplo, para poder acercarles el contenido que se adapte mejor a las necesidades que tienen, digamos. ¿Sí? Entonces, podemos ver, digamos, la importancia que tiene poder utilizar la semántica de manera correcta.
Ahora, respecto al SEO, ¿sí? Para los que no saben qué es el SEO, hablamos de este acrónimo de Search Engine Optimization, que se refiere, como dice, a las técnicas y estrategias para mejorar lo que es el posicionamiento de nuestra web respecto de otras alternativas con las que uno se puede encontrar cuando realiza una determinada búsqueda. Entonces, el SEO es importante, digamos, es algo muy importante, pero no se resume a lo que estamos leyendo, ya que existen muchas estrategias y va a depender mucho el SEO, es decir, el posicionamiento, mejor dicho, de nuestra web en Internet, va a depender mucho de la información y la semántica que nosotros coloquemos como estructura en nuestra web. Para eso vamos a utilizar la sección de las etiquetas Head para agregar metadatos o información relacionada al sitio. Y es que en las primeras versiones de HTML, lo que ocurría era que los primeros motores de indexación utilizaban esta parte de las páginas web para poder realizar esto del posicionamiento. Pero hoy en día los motores de búsqueda ya no analizan simplemente esta sección, sino que analizan en gran medida toda la web completa. Entonces, ya no tenemos que eh, preocuparnos solamente por colocar metadatos importantes o contenido relacionado sobre el sitio y que nos ayuda al SEO, sino que ahora también en la parte visual y que ofrecemos como contenido principal, tiene que estar bien estructurado, tiene que tener una buena semántica, porque los motores de indexación ya empiezan a comprender el contexto y pueden ofrecer una mejor experiencia si analizan nuestra web en mayor parte, digamos, ¿sí? Bien, entonces las etiquetas para lograr esta semántica, vamos a encontrar que HTML nos ofrece, ya con la evolución de HTML se fueron creando cada vez más etiquetas para lograr todo lo que mencionábamos anteriormente. Entonces sabemos ahora que estas etiquetas van a ayudar a los motores de búsqueda. Creo que ya es la cuarta vez que lo estoy repitiendo, pero como pueden ver, eh, básicamente todo lo que gira en torno a esto es para que podamos ofrecer todas esas ventajas. Bien, vamos a tener entonces etiquetas como por ejemplo que nos van a permitir definir cuál va a ser el encabezado de lo que es la página web que estamos desarrollando. Entonces ya con el H1 vamos a empezar a combinar con estas etiquetas semánticas para ofrecer un mejor contexto en nuestra página web. Además, como dice, bueno, podemos incluir títulos, como así también menús de navegación. Nuestro famoso navbar, o también podemos, digamos, incluir lo que es, digamos, subtítulos en el propio encabezado. Bueno, tenemos la etiqueta nav, ¿no es cierto?, donde vamos a poder definir el típico menú de navegación que ustedes conocen. También podemos conocerlo como navbar, sí, que se encuentra en la parte superior, o también lo encontramos, dependiendo de cómo diseñen su página web, vamos a encontrarlo en diferentes partes. Y después ya tenemos otras etiquetas que hacen referencia a lo que es el contenido principal, y las siguientes, como por ejemplo la section, que muchas veces se confunde en cómo utilizar en combinación con las etiquetas article. Tenemos que comprender que las secciones muchas veces las relacionamos con secciones de un artículo, y muchas veces los artículos, ¿sí? Las etiquetas article, muchas veces se las relaciona con artículos de noticia. Sí, pero la verdad es que ninguna de las dos, digamos, está estrictamente relacionada con eso. Simplemente hay que comprender que cada una nos va a permitir agrupar contenido, y sobre todo, en el caso de article, nos va a permitir indicar que el contenido que se encuentra dentro de esas etiquetas tiene un carácter independiente, ¿sí?, dentro de la página. Por otro lado tenemos lo que es el aside. ¿Qué diferencia tiene con un div? Que el div, digamos, no te ofrece más información sobre qué tipo de contenido es el que alberga entre la etiqueta de apertura y de cierre. Es decir, puedes estructurar
fácilmente tu página a base de divs, pero no estarías indicándole de manera adecuada al navegador qué tipo de contenido relacionado se encuentra en tu página web, ¿sí? Entonces después tenemos lo que es el aside, que también se suele utilizar para colocar contenido relacionado en una página web. Seguramente cuando entran a alguna plataforma, ustedes van a ver el contenido principal, y puede ser, si pensamos en un blog, por ejemplo, podemos pensar que vamos a tener las noticias principales en el medio, y al costado vamos a ver como una barra lateral, como una sección aparte, donde habla de las últimas noticias, o las últimas entradas del blog, o enlaces a otras partes del sitio. Entonces todo eso lo podemos colocar dentro de una site. Bien, por último tenemos lo que son la etiqueta footer, como dice bien, para definir pie de página, y nosotros automáticamente cuando hablamos de eso, podemos pensar que está bien, lo utilizamos una sola vez, porque es el pie de página. Y la verdad es que hoy en día el footer también se puede utilizar dentro de diferentes secciones de nuestra página web. Entonces empieza a ser un poco confuso, y va a decir, pero está diciendo que se utiliza en el pie de página y al final se puede incluir en otros elementos. Ahí es donde queda conformada la semántica del, de la página web que ustedes desarrollan. Es decir, que si colocamos un footer dentro de una sección, por supuesto que ofrecemos un contexto mayor para indicar de que quizás en nuestro blog tenemos entradas donde tenemos un contenido con un pie de página, pero un pie de contenido, mejor dicho, ¿sí? Ya lo vamos a ver más en detalle en la siguiente imagen. Entonces, vamos a ver que podemos estructurar una página web de diferentes maneras, y por lo general encontramos un esquema similar a este como un esquema tradicional. Si ustedes me preguntan, esta es la única forma o la forma correcta de estructurar una página web, y eso siempre va a ser un depende. Depende del proyecto que ustedes estén desarrollando y de cuáles sean los requerimientos de ese proyecto. Es decir, necesitamos hacer un blog. Sí, es probable que necesitemos una barra lateral, pero si estamos haciendo otro tipo de aplicación, quizás podamos prescindir de la barra lateral, como así también de la parte del el header, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender eso? Siempre de cuál es el objetivo del proyecto. Bueno, y pueden ver ya cómo se puede estructurar. Por supuesto que si ustedes se copian este código o lo escriben y lo colocan o lo ejecutan, no se va a ver para nada como lo que ustedes están viendo acá. Y es porque nosotros simplemente con HTML lo que hacemos es estructurar, es, como decíamos nuevamente, indicar cuál es la estructura de nuestra página web al, al navegador y a los motores de búsqueda, pero además, digamos, ofrecemos información adicional sobre el contexto. Fíjense que ya encontramos ya no solamente una serie de divs, como bien por ahí preguntaban sobre cuál es la diferencia con un div. Si ustedes leen la palabra main, rápidamente pueden inferir ustedes en que están hablando de algo principal, ¿sí? En cambio, si yo voy y leo simplemente la palabra div, que es lo que vamos a encontrar por ahí mucho en las páginas web, quizás no le dé la pauta de a qué se refiere ese contenido. No por ello significa que está mal utilizar la parte de los divs. Vamos a ver más adelante por qué se suelen utilizar en muchas páginas de manera recurrente. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Si quiere hacer un app en el costado, se sigue usando un app, no aside, ¿no? Son dos cosas distintas. Podés tener un aside que haga referencia, bueno, o que sirva, mejor dicho. En el caso que yo te mostré, que yo lo planteé, donde tenemos un blog y una barra lateral para navegar a otra parte del sitio, ¿sí? No termina de ser una barra de navegación en sí. Más bien es una sección que tiene esa barra lateral
pero no termina de ser un menú de navegación. Si querés hacer un menú de navegación que sea vertical, nada te lo impide. ¿Sí? Lo único que tenés que considerar es que simplemente, quizás si tenés una barra de navegación lateral, quizás la barra de navegación superior, si es que pensabas colocarla, quizás ya no sea necesario. Se puede una pausa, por lo menos para ir al baño. Bueno, no sé, ¿necesita una pausa de cuánto? ¿5 minutos? ¿Todos están de acuerdo con esto o quieren que continúe? Vamos a ser democráticos. Los leo, los leo. Bueno, pero no se peleen en el chat. Bueno, bueno, vamos a avanzar un poquito más y ahí continuamos, ¿sí? Bien. Termino con esto y después hacemos una pequeña pausa. Hombre, a cargo de picar. Ok. Bien, bueno, decíamos entonces que la parte del footer, vamos a ver qué podemos estructurar. El contenido, ustedes si entran a una web, van a ver que toda la información institucional se suele colocar en la parte de el pie de página, ¿no es cierto? Pero eso no quita que podamos tener, como decía, el pie referido a otro elemento que tengamos en nuestro componente. Bueno, casualmente era la última diapositiva antes de entrar a la práctica, así que no sé si quieren, hacemos ya la pequeña pausa y ya entramos con la parte de la práctica, ¿sí? ¿Todos tienen instalado ya el Visual Studio? Bien, buenísimo. Ok, a las 6 retomamos, ¿sí? Recording stopped. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Depende. Ah, sí. El, el navegador que vamos a utilizar más o menos para manejarnos, ¿va a ser cualquiera que tengamos o va a ser el de Mozilla Developer, for Developer? Vamos a ir probando con varios, pues justo en el ejemplo de hoy, digamos, vamos a hacer una comparación, digamos, de cómo se visualizan, si bien es HTML, pero hay un detallito con uno de los elementos que voy a mostrar, digamos, así que viene bien para el ejemplo. Si tenés por lo menos Chrome y Brave o no sé, cualquiera el que tengan, no va a haber problema. Ok, Bien. Si tienen otras consultas, podemos ir resolviendo mientras.
Para el backend, mm, me parece que no viniste a mi clase la vez pasada, ¿eh? Te está descubriendo solo Franco, ¿eh? A ver quién ayuda al compañero Franco. ¿Qué lenguaje de backend vamos a usar? Ah, bien, bueno. Está bien. No te puedo decir nada, está bien. Sí, sí, se va a subir. El lenguaje que vamos a utilizar es JavaScript, pero a través de un entorno de ejecución que es Node.js, digamos. ¿Sí? Así que lo bueno es que vamos a utilizar JavaScript. Si ustedes aprenden bien la unidad 3, digamos, entran, no voy a decir de taquito, pero entran muy bien para la unidad 4, digamos. Y sobre todo para hacer el, ¿cómo es que se dice? El proyecto final. Bien, yo tengo mi cafecito también acá. ¿Sí? Sí, para esta etapa sí. Después se van a habilitar otras. Si ustedes leen el programa que está en la web de Argentina Programa, en la parte de Épica SAPEM, digamos que ahí van a ver todo el detalle de los contenidos, el resto del contenido. Ok, Eh, ahí viene sí ya la parte de autenticación y cosas ok, más. pero ese sería el otro tramo del Argentina Programa. Sí, sí. Ahora Ah, tenemos ok, estas y 4 unidades nada más. con esas 4 unidades llegamos a diciembre. Eso es lo que entendí, ¿puede ser? No, llegamos con lo otro. Ah, ok, con la, ok, con ok, la otra perfecto. parte. Sí, se van Perfecto. a ir habilitando, digamos. Ah, ok, perfecto. Así que a poner quinta, ¿eh? Mucho Profe, contenido. Sí, me hago una consulta. Buenísimo, buenísimo. sí. Bueno, con el tema del de Argentina Programa, lo último que me han dado a mí, que me aprobaron, fue lo de Python, el curso, digamos. Después Ujú. me pasaron para que me anote acá, me anoté, y después, ¿qué seguiría? A ver, lo vamos a ir, o sea, ya que es recurrente, lo vamos a ir mostrando acá. Un momentito. Voy a hacer uno de los ejemplos que vamos a ver hoy. Vamos a ver. A- Argentina Programa 4.0. Vienen acá, se dirigen a programación, a donde dice Épica SAPEM, y acá van a encontrar información, digamos, de lo que es el documento donde se aguanta Rocket. Aquí van a encontrar, digamos, todo lo que... Ahora también hay una modalidad mixta, perdón, una modalidad completamente online que se está cursando en paralelo a esto, pero que tiene los mismos contenidos. Y acá ustedes van a ver que si bien ya hicieron, ¿no es cierto?, el tramo 1 ustedes. Y ahora vamos a cursar lo que es lenguaje de programación. Ya arrancamos la base porque, bueno, fue pensado para alguien que arrancaba ya con poco o nada de conocimiento. Así hacemos como una especie de nivelación y de paso dábamos algunas cosas de interés general. Y después ya pasamos a la parte de maquetación, que es la que estamos entrando hoy, cómo maquetar aplicaciones web, estructura HTML, bueno. Pasamos después al lenguaje de programación de JavaScript y terminamos con lo que es la programación del lado del servidor utilizando Node.js y donde vamos a ver, bueno, acá faltó incluir, pero lo vamos a ver igual, cómo construir nuestros servidores con Node
y un framework que se llama Express. Después vamos a tener el lenguaje de programación 2, donde, si bien ahora ya van a ver ustedes algo de desarrollo colaborativo, acá ya entramos en temas que son más fuertes, sí, que tienen que ver con workflows, también van a ver algo de los fundamentos como repaso, sí, pero ya vamos a ir implementando bien el tema de las release, y bueno, van a ver cómo se implementan, quizás no lo voy a exigir, pero... Bien, y bueno, la parte de Node.js, donde se hace un repaso de lo que son las peticiones bloqueantes y no bloqueantes, y empezamos a desarrollar ya cosas más interesantes con la parte de Express. Que también vamos a ver Express ahora, pero, como decía, solamente cosas que nos permite hacer un CRUD. Quizá ahora, como estamos usando motor de plantilla, vamos a ver con get y post, nada más, para no hacer demasiadas instalaciones de librerías que modifiquen estos métodos HTTP. Y después ya en programación 2 sí vamos a meternos en lo que es la arquitectura REST. Pero fíjense, tenemos validaciones, JSON Web Token, cookies, los servicios REST, manejo de archivos, subida de imagen, envío de emails, implementación de servicios externos. No, es un montón. Sí, sí, sí. Y sobre todo, fíjense que les coloqué acá instalación y configuración para despliegue en servidor GNU Linux. En este caso, como por lo general los servidores, lo vamos a virtualizar, pero podrían hacerlo en cualquier hosting VPS que ustedes se contraten. Para los que no saben qué es un VPS, un servidor virtual que contratamos en internet y podemos gestionar como todo el sistema operativo a nuestro gusto y paladar. Entonces, ¿Sí? toda esta parte que está mostrando ahora va a ser después de que finalice septiembre, ¿puede ser? Esta parte, sí, terminamos con, ustedes terminan el examen de estos 4 módulos y continuamos con lo siguiente. Ahí creo que está especificado, digamos. Acá también. Por acá está. Así que Profesor, ¿me puede repetir exactamente dónde está el cronograma este? Perdón. ahí les paso. Pero si Genial. googlean Argentina Programa 4.0. Sí, estaba ahí, pero no encontraba justamente ese porque había varios cursos. Sí, Épica SAPEM, digamos, a través de Épica, con Educativa. Eficaz APEM. Ah, Ujú. acá lo encontré. Ahí está. Ahí van a ver Gracias. todos los contenidos que vamos a ver. Bien, bueno, continuamos. Sí, ya me imagino que tomaron su cafecito, ya estamos listos. Esto lo voy a traer acá, para que no se emocionen tanto. A ver, perdón, sí, más arriba, ¿cómo calificarán? Y tenemos los criterios también, ahora cuando se suban lo que es el examen, van a ver que ahí tienen los criterios de evaluación, el nivel de comprensión, eh, no sabría decirte si vamos a agregar más criterios, pero creo que con los que ya colocamos es más que suficiente. Básicamente lo que necesitamos es que ustedes demuestren conocimiento. Conocimiento de diseño, es decir, si aprendieron bien la parte de cómo estructurar la web semántica, que es lo que estamos hablando ahora. Si hicieron bien el desarrollo del servidor, si implementaron correctamente lo que son los repositorios de Git, cosas así. Y bueno, cuando lleguemos a la parte de servidor, son todos temas conceptuales, digamos. En lo conceptual es donde quizá vamos a evaluar. Que no nos coloquen algo grosero, digamos, que no va en algún lado. Y bueno, eso va a decantar de que no se estudió, no hay conocimiento ahí, digamos. No le vamos a pedir una aplicación perfecta, porque no es el objetivo, sino que ustedes conceptualmente vayan adquiriendo lo que le decimos.
Después se puede desarrollar en gran o menor medida, pero la idea es que siempre conceptualmente esté correcto lo que presentan. Vamos a ver Flowbox. Sí. Ujú. Sí, porque básicamente en el desarrollo vos ya estás practicando con los videotutoriales. Y ahí es donde se te enseña, digamos, la base para que vos empieces a codificar. Y todavía están a punto de subirse ahora en estos días lo que es para la unidad 4, donde ya la estoy terminando de grabar, donde ahí se muestra ya la aplicación completa, donde aprendes a crear la parte de la vista, y aprendes a crear la parte del servidor y a conectar eso con la base de datos y cómo hacerle, digamos, la interacción entre ambos. Entonces, vos practicando esos videos ya estás en condiciones, digamos, de poder simplemente modificar el tipo de aplicación que vos querés hacer para ya resolver lo que es el examen final. Porque la pretensión, digamos, y después tener las clases en vivo, que acá en las clases en vivo donde nosotros hacemos las demos, ¿sí? Y en las demos vamos a ir, digamos, modificando. Claro, lo que pasa es que si ya querés resolver todo el curso, digamos, se supone que ya es porque tenés las condiciones para eso. Pero si no, podés ir llevándolo a medida que vamos haciendo las clases para que, digamos, haciendo las demos, ustedes también puedan ir practicando y de paso le impartimos algunos ejercicios para que ustedes practiquen lo justo y esencial. Porque si te vas a hacer un video de YouTube, te puedo asegurar que vas a encontrar cientos de videos que explican mucho mejor que yo o en un nivel de profundidad mucho más alto, pero no se ajusta a lo que nosotros queremos para todos, digamos, ¿sí? Entonces, por eso siempre hay que considerar el nivel que trae cada uno, ¿sí? Para decir, bueno, ¿cómo hacemos para...? Entonces, yo te recomiendo que siempre, si tenés la posibilidad de asistir, las clases en vivo son ideales porque acá decimos, bueno, practicamos esto, ¿qué pasa si ocurre lo otro? Y toda esa duda. Sí, no, el cuestionario es el que está al final de la unidad de la 1, por ejemplo, y es todo teórico. Y hoy arranca la 2 y lo hacemos así, digamos, vimos la parte teórica y ahora vamos a ver una parte práctica, justamente ahora, ¿sí? Pero quédate tranquilo que lo que viene a partir de ahora, vos ya vas a poder ir palpándolo, digamos, haciendo práctica, y nosotros también ya, las demos que mostramos, lo ideal es que ustedes rápidamente pongan en práctica para que vayan surgiendo las dudas y nos las vayan consultando, digamos. Sí, eso sería. Yo te puedo llenar de ejercicios, digamos, para que vos en tu casa, y lo que va a pasar es que te vas a abrumar con la cantidad, y lo que nos va a estar pasando es que vamos a llegar a la fecha límite, y nos van a pasar dos cosas. No vas a poder rendir porque no presentaste las tareas, o nos llueven las tareas a nosotros y tenemos que hacerle las devoluciones. Entonces lo ideal es que entre todos acá vamos de la mano por el caminito que hay que ir para que ustedes aprendan exactamente lo que les va a servir para rendir el examen. Y a partir de ahí, cuando tienen las bases, ya ustedes se mandan solos. Bien, bueno, ahora pongo a grabar de vuelta. Recording in progress. Bueno, continuamos. Como pueden ver, yo ya tengo instalado Visual Studio Code y lo que vamos a hacer ahora es empezar a siempre crear un directorio de trabajo. En este caso yo le voy a poner, por ejemplo, práctica web. Un segundo, voy a correr esto. Bien. Y hay varias formas, digamos, de abrir este directorio con Visual Studio Code. ¿Sí?
ustedes instalaron con el menú contextual, tildaron todas las opciones, cuando instalaron VS Code, les va a aparecer, por ejemplo, en las propiedades, poder abrir con la opción de menú contextual. Si no les aparece de esa forma, ustedes tienen la otra opción, que es arrastrar directamente la carpeta hacia el icono, y también pueden hacerlo de esa forma. O si es que todavía no tienen esa opción porque no tienen el icono a disposición, pueden venir al programa y abrir la carpeta directamente desde el escritorio o la ubicación donde se encuentre la carpeta en cuestión. Seleccionamos la carpeta y ahí estamos. Bueno, van a necesitar una extensión para poder trabajar hoy, que es Live Server, se llama. ¿Sí? Escriben esto en el menú de extensiones, que se pueden hacer en temas de orden de archivos y demás. Sí, lo vamos a ir haciendo a medida que va creciendo en cantidad de archivo y complejidad, pero para el día de hoy no es necesario tener ninguna consideración. Voy a escribir acá live server de code. Vamos a ponerlo acá. Y se los paso en el chat. Si ustedes hacen clic en el enlace que les pasé, les va a redirigir a esta página y desde acá pueden hacer clic en install si es que no pueden encontrar la extensión en el Visual Studio Code. ¿Sí? Muchas veces difiere un poco de los iconos, pero si ustedes leen, se van a posicionar en el que dice extensiones y ahí van a encontrar. Bueno, como pueden ver, yo tengo muchísimas extensiones instaladas. Yo les estoy armando un documento para que ustedes puedan hacer todas las instalaciones. Y bueno, básicamente uno se vuelve adictivo con la cantidad de cosas que te permite hacer, así que cuidado con eso. Live Server nos va a permitir simular o emular un servidor, convirtiendo nuestra máquina en un web server, digamos, como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es simular que nosotros estamos haciendo una petición HTTP a un servidor web. ¿Se acuerdan que en la clase donde repasamos la arquitectura cliente-servidor? Bueno, nosotros entre los componentes hablábamos de un servicio, de un servidor web, y si pensamos ahora de un sitio web, por ejemplo facebook.com o el ejemplo que dimos de Instagram, esa IP, ¿no es cierto?, que está relacionada con el dominio, lo podemos averiguar si ustedes abren una terminal o un símbolo de sistema. Pueden presionar la tecla de Windows, escriben cmd, ¿sí? Les va a abrir una ventanita como la que están viendo acá. Y por ejemplo, vamos a hacer un comando, pueden hacer lo mismo que yo, y eligen el nombre de dominio, ¿sí? No se preocupen por qué significa el comando, presionen Enter, y vamos a ver algo. Google.com.ar, ¿sí?, está vinculado a una IP. Ahora que vimos ya lo que son las IP, entonces nuestro servidor tiene asignado una IP de tipo pública que, bueno, se resuelve de esta forma. Nosotros colocamos el nombre y automáticamente a través de la red, los servidores, que en este caso se llaman DNS, de vuelta no se preocupen, no se les va a tomar eso, pero lo que hacen es buscan, digamos, cuál es la IP asociada. Bien, y van y hacen la solicitud HTTP. En definitiva, esto no es lo importante, sino que lo que quiero recalcar es que nosotros vamos a simular todo este flujo de la información utilizando Live Server. Para eso voy a crear un documento primero, un documento HTML, ¿sí? Y después vamos a tipear esto, que es el signo de admiración cerrado, que nos va a permitir, digamos, abreviadamente, presionando Enter, tipear o crear toda la estructura HTML. En la etiqueta title pueden ponerle lo que ustedes quieran. ¿Sí? Lo voy a colocar en este caso, ¿sí?, Argentina Programa. Y vamos a ir
aprendiendo a utilizar lo que es la extensión. Ustedes hacen clic derecho y les va a ofrecer una opción que se llama Open with Live Server. ¿Sí? Que también tiene su atajo de teclas, pero yo recomiendo hacerlo así. Y también vamos a tener otra opción acá abajo, esto lo van a ver después de que instalen la extensión, ¿sí? Que dice uso Ubuntu. Y en Ubuntu, ¿no sabéis instalar en Ubuntu? También. Para los que tienen otro sistema operativo, tienen que descargarse el archivo dev e instalar con... Ahí te pongo el comando. Sudo -i .dev. Ah, bien. Entonces, bueno, pensé que tenías un problema. Volviendo entonces a la parte de la estructura HTML, vamos a colocar un elemento cualquiera, como veíamos en el material teórico. Vamos a colocar, sí, perdón, voy a colocar así, título de mi web. Para poder visualizar esto, vamos a hacer un clic derecho sobre el archivo y abrimos con la iServer. Según el navegador que ustedes tengan por defecto, le va a abrir con ese navegador y también pueden modificarlo esto desde la extensión de la propia extensión. ¿Sí? Vienen acá, hacen clic en el engranaje y van a configuración de la extensión. Ahora, en esta partecita van a ver que dice Custom Browser para seleccionar cuál es el navegador por defecto. Y ahí fíjense que seleccionen cualquiera que no diga en Private Mode. Obviamente la lista va a aparecer según lo que ustedes tienen instalado. Bueno. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar la iServer? En nuestro desarrollo es que nosotros vamos a poder cualquier modificación que veamos, que coloquemos, por ejemplo, subtítulo, menú web, automáticamente lo vamos a ver reflejado en el documento HTML. Entonces, de esta forma ya rápidamente vamos a ir visualizando los cambios. Pero hay un detalle, que recién les hablaba de lo que podemos hacer a través de la consola, el comando ping y el google.com.ar, y hablábamos del dominio. Fíjense que nosotros no tenemos un dominio, tenemos simplemente una IP, que para los que quieran saber más, se llama IP de loopback. ¿Sí? Esta IP de loopback es un valor que está configurado en el sistema operativo de cada una de sus computadoras, y lo que hace referencia es que cuando salga una solicitud HTTP hacia un destino con esta dirección, automáticamente se va a redirigir hacia el puerto que tenemos configurado en nuestra propia máquina. Y esto no va a salir hacia Internet ni hacia ninguna otra parte de la red. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber esto? Digamos, porque siempre que vamos a trabajar con un servidor web, tenemos que comprender cuál es el dominio, ¿sí? Y cuál es el puerto en el cual esté corriendo ese servicio. Que en este caso, fíjense que el iServer, cuando nosotros lo ejecutamos, ¿sí? Nos abre por defecto en un puerto que es el 5500. Así que si yo por X motivo, sin querer, cerré mi página web, yo inclusive no tengo que repetir todo el procedimiento porque ya sé dónde se ejecuta. Entonces voy a colocar localhost 2.5500. Ah, pero ¿qué pasó? Ahora coloqué localhost. Y fíjense que igual resolvió cuál es la IP, digamos, que anteriormente estaba escrito. Y es porque en el sistema operativo está, digamos, configurado de que cuando alguien escriba localhost, lo que va a intentar resolver nuestro supuesto servidor DNS es la dirección 127.0.1. ¿Sí? Existen otros tipos de IPs, perdón, con otros propósitos. Y tenés la IP pública y la IP privada, pero no vamos a meter en detalle. La IP pública, digamos, nos va a servir para
conectar todos los dispositivos de una red interna a Internet a través de esa IP. ¿Sí? Y esto tiene que ver por una estrategia bueno, de que la cantidad de direcciones IP son limitadas y entonces hay que buscar una forma de que solamente a través de las IP públicas se puedan comunicar a los dispositivos de una red interna con Internet. ¿Sí? Es como las DNS... bueno, no entendí. Volviendo, digamos cómo vamos a trabajar ahora. Tenemos que empezar a idear, digamos, algo con lo que podamos practicar. Como por ejemplo, a mí me interesaría hacer un blog. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de los comentarios. ¿Sí? Blog app le voy a poner. ¿Sí? No va a terminar de ser una aplicación de blog, pero vamos a ir diseñando algo. En este caso pueden ver que hay una sintaxis un tanto extraña que se hace con los paréntesis angulares, pareciera ser como una etiqueta HTML, pero no lo es. Y tiene que ver con los comentarios. Como pueden ver, siempre nosotros vamos a escribir contenido visible, ¿sí? Pero al guardar se va a ignorar, o el navegador va a ignorar, digamos, todo lo que tenga esta sintaxis. Y es la forma de hacer comentarios, digamos, para que simplemente nos sirva a nosotros como ayuda a memoria o para documentar la aplicación, es decir, escribir algo referido al documento en el cual está escrito este comentario. ¿Cómo agrego desde doctype para abajo? Desde doctype para abajo, vamos de vuelta, para crear la estructura HTML. ¿Cómo? Sí. No, no pude ver una parte esto yo ya lo había visto. Lo que no me acuerdo era cómo se agregaba todo lo que yo digo, el cuerpo. O sea, de Bien, ahí para abajo. bien, vos agregás la parte básica, ¿no es cierto? Y después en el body, como dice en el material teórico, nosotros todo lo que no es visible se va a colocar dentro de las etiquetas head, que tiene que ver con metadatos, configuración de la página web, y puede ser que el título de la pestaña o el documento, digamos. ¿Sí? Si yo guardo, fíjense que acá en esta parte va a cambiar el nombre. Guardo y fíjense cómo cambió a document. ¿Sí? Entonces esos son detalles no a tener en cuenta. Regresando, ¿no es cierto? Hay cambio y vuelve a ignorarse lo que es el comentario. Bien, todo el contenido visible, como habíamos visto en el material teórico, colocamos entre las etiquetas de apertura y cierre del body. Vamos a suponer entonces que este es mi blog personal. Ok. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a estructurar nuestro blog? ¿Sí? Yo voy a definir una serie de secciones. Vamos a suponer que voy a tener ciertas publicaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta el esquema anterior que habíamos visto en el material teórico, donde nos daba las pautas para poder generar lo que es lo voy a colocar acá, en esta parte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo podemos ir definiendo los contenidos que se agrupan en secciones? Entonces vamos a hacer algo parecido a eso. Bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tener por un lado, ¿sí?, nuestra etiqueta con el contenido principal. Luego vamos a definir un contenido independiente. Y luego vamos a definir lo que son las secciones de esas entradas. Cabe destacar que el article, como habíamos dicho, no significa que vamos a hablar siempre de artículos de noticias o de este tipo. Acuérdense que conceptualmente quiere decir otra cosa, que es simplemente contenido independiente. Bien. En esta sección nosotros podemos empezar a jugar con lo que tiene que ver los títulos, ¿no es cierto? Los títulos de las noticias que vamos a ir generando. ¿Sí? Por supuesto que yo voy a hacer todo de prueba. No vamos a hacer cosas reales. Ustedes sí pueden, digamos, buscar alguna noticia, copiar el título, o simplemente vamos a colocar acá canción del mes.
colocar de esta forma, canción del mes, ¿sí? Más votada. Y después simplemente vamos a copiar lo que es esta sección. Vamos a hacer ahí de esta forma. Dice, me muestra este mensaje, Visual Studio Code cuando corre la URL. It's not possible without or body tag. Sí, lo que te está diciendo es de que te faltan etiquetas. Tenés bien estructurado, tenés que revisar que esté bien tu documento HTML. Bien, por otro lado, a ver, head, meta, head, body, body. El article en global section, sí. Bien, voy a copiarme tu código. A ver, creo que puedo. Si me deja. No, no me deja. Bueno, vamos a abrir un foro, copiate el código y ahí lo vas a pegar como una, para que nosotros podamos acceder a esa porción de código que tenés ahí. Pero aparentemente no veo. Podés cerrar el live server, ¿sí? Cerrar todo y volver a ejecutar, digamos. Guardá y volver a ejecutar. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a colocar, bueno, en este caso por supuesto que todo es estático, ¿sí? Ya vamos a entrar en lenguaje de programación y vamos a ir modificando. Vamos a poner acá el mes de julio, acá vamos a colocar el mes agosto, y bueno, vamos a ir viendo qué más podemos agregar. Habíamos visto que también se pueden colocar imágenes, entonces ustedes pueden definir algún tipo de imagen. Y acá viene algo importante, que son los atributos. Habíamos hablado que las etiquetas tienen atributos que a su vez permiten definir el contenido, ¿sí? Darle al contenido un formato más específico. Vamos a ver enseguida, porque antes quiero hacer algo un poquito más interesante. Si bien veíamos que en las primeras versiones, o sea, lo habíamos hablado de forma teórica, el tema de que las primeras versiones de la web simplemente era visualizar texto plano, y ahora con la web semántica, más todas las capacidades que tiene hoy en día HTML, nosotros vamos a ver que podemos hacer cosas más interesantes, como por ejemplo, voy a venir a YouTube, ustedes pueden colocar el nombre de alguna canción que les guste, a ver, Baby Doll. No, esto no es. A ver si lo encuentro. A ver, o message. Acá está. Bien. Bueno, vamos a copiarnos, por ejemplo. A ver. Ordenar esto. Ah, claro, este es el Chrome. Bueno, vamos a hacerlo acá. Ahí está. Instalaste el iReload en... Ah, puede ser. Bueno, ahí te paso de vuelta el enlace. Fíjate, para los que tengan problemas con el live server, ahí les dejo el enlace otra vez. ¿Sí? Tengo el live server. Bueno, después lo chequeamos. Entren a YouTube, si es que están siguiendo el mismo ejemplo que yo. Y ahora hagan clic en compartir. Luego se van a la parte de incorporar y se van a encontrar con una especie de etiqueta, en realidad es una etiqueta, que se llama iframe, ¿sí? Y este iframe van a ver que tiene mucha información sobre atributos que están configurados. Disculpen. Sobre atributos que están configurados.
y vamos a darle clic en copiar. Cerramos, vamos a venir a nuestra web y vamos a pegar ese contenido. Vamos a colocar entre medio de las secciones un HR, que el HR dibuja una línea horizontal, así que la idea es poder definir una línea que separe o que pueda marcar una divisoria entre ambas secciones. Bien, y ahora vamos a, perdón, esto no es así, acá. Vamos a guardar. Dice, algo copié mal, vamos de vuelta. Compartir, copiar. Y acá vamos a pegar. Bien. C cannot hate. A ver. Creo que no me está tomando. ¿Qué no está tomando? El hate. Bien. SRC. Ah, claro, me está copiando cualquier cosa, disculpen. Vamos de vuelta. Y la frame acá. Fíjense que de copiar bien, que no le salga como a mí. Sí. Sí. Vamos despacito. Ahí está. A ver. Sí, sigue estando mal. Este lo vamos a corregir acá. Copien o corten este SRC y colóquenlo en la parte del HTTPS, que les quede de esta forma, ¿sí? Vieron que si YouTube tiene errores, ¿cómo no vamos a tener nosotros? Bien. Guardamos. Y ahora vamos a ver que sale algo como lo que están viendo ustedes. Bueno, yo tengo mucho zoom, lo vamos a quitar un poco. Ahí está. Y fíjense que ya podemos incluir contenido multimedia, ¿sí? Que no está descargado en nuestro servidor, pero que sí podemos accederlo a través de las páginas web que nosotros estamos diseñando. Y es porque el atributo src, que justamente hoy vieron que si daba como un error, no se mostraba correctamente, fíjense que si yo le cambio, le borro algo, escribo mal, ¿sí? Fíjense que nuevamente me va a mostrar algo que está mal. Y dependiendo de cuál sea el error, digamos, de escritura, porque aquí está todo bien escrito en cuanto a los atributos. SRC, perdón, está escrito correctamente y su valor es válido, digamos. Lo que no es válido es el recurso al cual está intentando acceder. Pero en el caso anterior me había sucedido de que es el propio atributo el que estaba mal escrito, mal colocado. Fíjense que si lo coloco de esta forma, guardo, y ahí tenemos otro tipo de error. Por eso le decía yo, siempre es importante empezar a codear y a equivocarse, porque es la única forma de, corrigiendo, digamos, es que vamos a poder ir avanzando. ¿Sí? Entonces, yo esto ya lo voy a tener en cuenta para la próxima vez que haga un iframe, y ya voy a saber solucionar ese error. Entonces, ¿por qué le decía yo que ustedes tienen que probar diferentes navegadores? Porque, por ejemplo, yo ahora voy a abrir un Brave y vamos a colocar nuevamente localhost 5500, o para los que se lleva mejor con la IP de loopback 5500, y vamos a darle enter. Bien, este video no disponible, vamos a cambiarlo por otro enlace que seguramente tiene que ver con derechos de la canción. Vamos a venir acá, este es otro, con el que lo había probado. Vamos a ver. No nos va a ganar, no se preocupe. Vamos a venir acá. Llegamos. Vamos de vuelta. A ver. Vamos a decir acá información.
Bloque by client. Ok, vamos a reiniciar esto. ¿Vieron cuando le quieren mostrar algo a alguien y justo no anda? Bueno, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a solucionar enseguida, pero vamos con otro navegador más. Vamos a ver si nos salva en este caso acá nuestro amigo. Ah, mirá, pero qué bien. Mi caso funciona perfecto. ¿Qué navegador está usando Nicolás? En Chrome. Bueno, a ver. Dice mi caso funciona perfecto. Bueno, fíjense que ahora sí reproduzco. ¿Vieron? Entonces, ojo a esto, digamos, que a veces vamos a pensar que es un error nuestro, de que estamos haciendo algo mal, y sin embargo, nada, estamos con algún problema de compatibilidad y demás, y es bueno ir probando, digamos, con todos los navegadores para poder ir sacando conclusiones, digamos. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Por ahora nos quedamos con nuestro amigo Firefox, ¿sí? Pero yo hace un rato lo probé con la otra clase y no tuvimos ningún problema con lo que era Brave, por ejemplo. Pero sí, sí, el mismo video. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, si abro una nueva instancia de Google Chrome. Voy a cerrar toda la instancia de Google Chrome. Ahí cierro esto. Voy a abrir una nueva ventana. Y acá vamos a abrir lo que es el iServer. Nuestro servidor en realidad, la iServer no. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Fíjense cómo parece que el sistema de caché, digamos, encontró alguna corrupción, entonces eh, no dejaba de ejecutar lo que es el iframe. Bueno, ya le dimos un poquito más de... le pudimos dar un poquito más de contenido diverso en nuestra web. Y así pueden elegir, vamos a elegir dos para que después le vamos a ir dando algo más de formato. ¿Sí? Cuando ya lleguemos, nuevamente, me volvió a ocurrir acá. Esto lo vamos a quitar. Y lo pego. Guardamos. Y ahí tenemos ahora sí. ¿Sí? Bien. Entonces ya va quedando mi blog, digamos, donde yo empiezo a compartir información y ya esto después puedo pensar en comprarme un dominio, puedo pensar en exponerlo. ¿Me puedes decir nuevamente cómo cargar el video de YouTube? Sí, te dirigís a YouTube y el mismo YouTube te ofrece, digamos, una opción para que, lo voy a hacer con otro navegador, permitime. Ahí está. Cierro esto. Te posicionas en cualquier video que vos quieras compartir y le das justamente clic a compartir. Y acá en la última opción, a la izquierda, ustedes van a ver lo que es insertar. Entonces, haces un clic y ahí te va a dar el código HTML junto con todos los atributos configurados. Vamos a encontrarlo. Fíjate que viene configurado también el tamaño, que eso nosotros podemos modificarlo a medida que vamos aprendiendo más, ¿sí? Dice clic derecho al video, copiar enlace de inserción. También. Existen varias formas, digamos. Yo les muestro, digamos, la que por ahí estoy seguro que va a funcionar. Bien, ¿pudieron realizar el ejercicio? ¿La demo? Sí, hasta ahora nos está faltando un par de cosas más, que ya vamos a adentrarnos en eso. Buenísimo. Sí, sí, salió. Bien ahí, genial. Ahora vamos a probar con las imágenes. Vamos a abrir, a crear otro archivo. En este caso le vamos a poner imágenes, ¿sí? .html.
Y en este caso yo voy a hacer clic acá para cerrar lo que es el servidor, para detenerlo, y ahora vamos a abrir en este punto. Imágenes Open el hardware with Live Server. Ahí está. Por supuesto que no va a aparecer nada porque no tiene nada. Creamos nuestra estructura HTML. Pueden presionar Alt y la Z y les va a identar, digamos, según el ancho que tiene el Visual Studio Code. ¿Sí? Así que si ustedes agrandan, va a ir adaptándose, digamos. Bien. Por ahora le voy a dejar más o menos por acá. Acá le vamos a colocar, bueno, mi blog imágenes. Y acá simplemente vamos a empezar a trabajar con lo que son las imágenes. Mi blog imagen. Ahí está. Vamos bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Siempre que queremos trabajar con una imagen, ¿sí? Nosotros vamos a colocar la etiqueta IMG. ¿Sí? Tuve que hacerlo manual, lo del Alt Z, porque me salía mensaje del driver. Ok. Bueno, el asunto es poder solucionarlo. Y en el atributo SRS siempre vamos a tener que especificar algo, ¿sí? Para que esta etiqueta IMG intente descargarse ese recurso. Acuérdense que la computadora de ustedes en este momento... ¿Sí? Para poner de desktop para abajo, incluido HTML, head y body, ¿cuál es la combinación de teclas que usa? Ninguna, simplemente... para poner, ¿cómo, perdón? O sea, de desktop para abajo sería el cuerpo todo de desktop hasta HTML de El abajo. doc type. Tenés que hacer el signo de admiración y después presionar Enter. ¿Sí? Sí, a ver. Bueno, mientras... Sí, sí. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es buscar una imagen. Por ejemplo, hoy yo había buscado una de Rocket Mapachito. Sí, ustedes pueden buscar la que ustedes quieran, por supuesto. A ver, vamos a utilizar esta. Y lo que vamos a hacer es abrir esa imagen y copiar. O sea, hagan un clic en cualquiera de las imágenes, no importa cuál sea. Y traten de copiar lo que es la dirección de enlace, ¿sí? Vamos a hacerlo, por ejemplo, con esta. Copien con clic derecho la dirección de la imagen, ¿eh? No vayan a copiar la imagen en sí. Y vamos a pegarlo en lo que es el atributo, perdón, sin la barra al principio. Péguenlo dentro de las comillas del atributo src. Bueno, venimos a nuestra página, guardamos, no la página, vamos a guardar nuestro documento HTML. Ahí está. ¿Sí? Y como pueden ver, por supuesto que es una imagen muy grande, entonces nosotros podemos valernos de los atributos para poder modificar eso. Como por ejemplo, vamos a utilizar lo que es el width, ¿sí? Vamos a darle 480 y un height, un alto de 640. Y bueno, no se ve tan bien, pero quizás con un poquito más de ancho ya podamos solucionar eso. Eso ya lo van modificando ustedes. ¿Sí? Pueden ver ahí los resultados. Y en caso de que Rocket Raccoon, en caso de que por X motivo nosotros incluimos mal la imagen o el servidor que tiene la imagen o el recurso en sí no funciona, nosotros vamos a ver que podemos colocar un texto alternativo, digamos, y es lo que por ahí ustedes van a entrar a una web y se van a encontrar con simplemente el texto y el icono de
una imagen que está rota, ¿sí? Y eso para que ustedes puedan comprender a un nivel más técnico por qué sucede, o por qué podría estar sucediendo. Pero, de lo contrario, se va a visualizar. Vamos a darle esto 400. Y aquí vamos a dar 500. Bueno, ¿qué más podemos hacer, digamos? ¿Qué pasa? Si bien esta imagen está viniendo como recurso de un servidor que está, no sabemos dónde, también nosotros podemos incluir imágenes que estén, digamos, en el directorio de nuestro servidor. Como les decía, nuestra computadora en este momento está funcionando como un servidor web. Así que nosotros podríamos utilizar una etiqueta IMG que haga referencia a un recurso en nuestro servidor, ¿sí? Entonces para eso lo que vamos a hacer, descárguense otra imagen. Vamos a ver, por ejemplo, esta. La voy a descargar, guardar imagen como. Fíjense que sea JPG, no web. Y la vamos a colocar en práctica web. Práctica web le puse. Sí, bueno. Colocamos ahí. Rocket. Guardo. Y ahora pueden ver que automáticamente aparece. Y ahora vamos a intentar hacer que cada vez que nosotros ingresamos, ¿sí? O intentamos descargar los recursos desde nuestro servidor, vamos a hacer que la etiqueta IMG apunte ya no a esta dirección, sino que apunte a una dirección diferente. Y ya voy a explicar por qué lo de la barra. Vamos a colocar el nombre de la imagen y vamos a ir haciendo algunas diferencias. Rocket Apache. Ahí está. Y fíjense que ahí automáticamente aparece. Una de las imágenes está solicitando la etiqueta HTML desde un servidor diferente al que está solicitando la etiqueta IMG de la que está más abajo. ¿Qué es lo que cambia, digamos? ¿Por qué acá empieza con HTTPS y acá comienza con una barra? La respuesta es que la barra simplifica. Puede ir un poco más lento, por favor. Sí. Bueno, lo que estamos haciendo acá, recapitulando un poco, es hablando un poco sobre las etiquetas HTML y cómo nosotros a través de los atributos podemos acceder a recursos que están en la web, digamos. Es decir, en cualquier servidor web, que es en el caso de esta etiqueta IMG, ¿sí? Y después tenemos otra forma de poder acceder a recursos en un servidor web, como por ejemplo el que estamos desarrollando nosotros. Entonces en mi servidor web hay una imagen que yo quiero incluir en mi blog. Bien, en mi servidor web yo tengo un documento, perdón, una imagen que yo quiero descargar cuando alguien accede a esta dirección, ¿sí? O a mi servidor en esta página. Entonces lo que vamos a hacer es modificar ahora, y es cuando se va a entender, fíjense que arriba está utilizando un protocolo HTTPS, y acá en vez de la barra podríamos colocar, o agregar mejor dicho, el protocolo HTTP, que es el que estamos utilizando en nuestro caso, y vamos a colocar, bueno acá se van a dar cuenta mejor, 127.0.0.1. Fíjense que automáticamente, sin necesidad de escribir esto, digamos, entiende el navegador que es de donde se cargó, donde el dominio o el servidor web desde donde se descargó esta página es de la dirección 127.0.0.1. Y bueno, con el puerto que ustedes pueden ver. Entonces, automáticamente, si las etiquetas HTML intentan acceder a un recurso, ¿sí? Por más que no esté especificado el dominio, ¿sí? Y el protocolo va a intentar acceder por HTTP al dominio, digamos, desde el cual proviene esta imagen. ¿Y cuál es ese dominio? El que ustedes ven acá.
No tenemos un google.com.ar ni un facebook.com, pero tenemos nuestra IP de loopback, que también, bueno, es conocido en el sistema operativo como el famoso localhost, ¿sí? Ahora, ahí está, vamos a hacerlo de esta forma. Ahí. Bien. Ahora, si yo coloco nuevamente, vamos a ver que no hay diferencias, recargo y todo sigue funcionando tal cual. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Yo pensé que tenía que poner a la raíz ahí del nombre de mi proyecto, no sé cómo lo puso. Práctica web. No, Sí, entra directamente a la raíz esa, ¿no? exactamente. En este caso, sí, con la arquitectura que estamos haciendo en este caso, sí. Después, cuando veamos otro framework, ya vamos a ver diferentes maneras de manejar los archivos. Acá lo que tenemos que comprender es que quien entra en acción es la etiqueta IMG con su atributo SRC y está apuntando a un servidor web para intentar descargar un recurso. Todo eso cuando se está interpretando la página web con el navegador, ¿sí? Si yo cambiara, digamos, el destino de esta imagen, por supuesto que, ¿sí? Fíjense que ahora ya desapareció la referencia porque obviamente no hay ningún recurso en esa dirección. Ahora Y sí acá tiene hay que poner IMG barra. exactamente. Pero hay una consideración. En los servidores web, por lo general, esto no se navega como directorios, digamos, ¿sí? Nosotros vamos a apuntar siempre al dominio primero y en su defecto, según cuáles son las carpetas que están expuestas y cuáles son los archivos que son públicos, en nuestro servidor vamos a poder acceder, digamos, haciendo referencia a la carpeta y demás. ¿Cómo yo voy a saber eso? Fíjense, si vengo a google.com.ar, ¿cómo sabemos qué archivos se descargan automáticamente? Eso lo vamos a ir configurando en el último módulo, pero vean esto, vamos a presionar Control-Shift-I para abrir la consola de desarrollo y vengan a la parte de Source, si es que están utilizando Chrome, y van a ver que en el dominio google.com.ar se descarga todos estos recursos. Fíjense que hay una carpeta image, Servbox, ¿y qué es lo que contiene esto? Fíjense que contiene los controles que están utilizando en la página para que se pueda ver correctamente. Ahí tenemos el logo de Google, fíjense todos los recursos estáticos, como se denominan, podemos ir visualizándolo, entre otros tipos de archivos. Bueno, básicamente lo que hace nuestra etiqueta src es descargar de nuestro dominio que es localhost. ¿Cómo podemos ver eso? Vamos a venir, perdón, vamos a hacerlo de vuelta, acá. Abrimos nuevamente la consola de desarrollo, ¿sí? Y fíjense que ya automáticamente en Source vamos a ver que se descarga, ¿sí?, el contenido estático desde nuestra web. ¿Qué es lo que está descargando en la imagen, perdón, el archivo imágenes.html? Descarga el recurso estático de la carpeta, digamos, IMG y propiamente la imagen. Y pueden ver mucha info sobre eso. ¿Se comprende? Pero fíjense, ya no es más google.com.ar, ahora lo que estamos viendo es el servidor que es nuestra computadora, la IP, digamos. Esto no está yendo hacia internet, como ven, estamos trabajando en local. ¿Me siguen hasta ahí o sigo yendo muy rápido? ¿Entiende? Sí. Sí. Perdón, me repetí un poquito porque veo que no entendí. Ujú. Sí, porque
hay algo que son las direcciones relativas y absolutas, ¿sí? Digamos, en este caso puede ser que cambie el recurso, ¿sí? Yo lo colocaría de esta forma, ¿sí? Porque dependiendo de la configuración web, si es que no están expuestos de esta forma, entonces puede ocurrir, ¿qué dice, profe? ¿Es normal que me duela? Sí, es normal. A mí me duele, así que a ustedes también deberían. No, no, sí es normal. Esto es así, va a haber un montón de info y vamos a tener que ir, bueno, procesando de a poco. Como decía, hay direcciones relativas y direcciones absolutas. En este caso va a funcionar lo que vos estás diciendo, de colocar el punto, por ejemplo, y directamente acceder al contenido. Fíjate que, a ver si no me falla mi karate, sigue funcionando. Esto en otras configuraciones, cuando veamos la parte de servidor backend, ya no lo vas a poder hacer de esta forma, ¿sí? Y sobre todo cuando vos pongas en producción tu aplicación, de esta forma no lo vas a referenciar, ¿sí? Vas a apuntar directamente al dominio donde corre tu aplicación. No sé si me explico. Sí, no, lo más recomendable en este caso es colocarlo así. Todo depende, dependiendo de cómo está desarrollado el servidor. ¿Por qué? Digamos, en desarrollo, nosotros tenemos que tratar de complicarlo lo menos posible, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué podría llegar a pasar si yo tengo lo anterior? Podría pasar de que mi live server yo lo configure porque hay otro programa que tengo en el Windows o en cualquier sistema que usen y está ocupando justo el puerto 5500. Entonces yo voy, configuro el live server para que corra en el 5600 y ¿qué va a pasar? Que cuando intente ejecutar, digamos, no va a funcionar la carga del recurso correctamente porque yo le puse exactamente el otro puerto diferente. Entonces yo voy a dirigirme de esta forma, ¿sí? Y solucione, por más que cambie el puerto que sea, yo me aseguro de que siempre se va a descargar el recurso. El navegador, como te decía, cuando ustedes ingresan, el servidor, o sea, Live Server ya le devuelve información sobre de dónde está descargándose imágenes.html. Entonces, cuando un recurso de ese HTML intenta solicitar lo que es en este caso la imagen del servidor, lo que hace es rellenar esa parte para ir y solicitarle al servidor correcto, digamos. Y es por eso que no tiene especificado en este punto, digamos. En resumen, cuando ustedes quieren hacer referencia, cuando están en desarrollo y quieren hacer referencia a algo en su servidor, lo van a colocar, o lo pueden colocar, mejor dicho, de esta forma, y está bien. ¿Qué parte? ¿Si puedo explicar qué? ¿Cómo agregar o qué? ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Todas las dudas que sea, aprovechen la clase.